comenzar este tema puede resultar fácil a la hora de pensarlo, hablo de mí, pero no es sencillo a la hora de darme cuenta que no es un tema tan fácil de aceptar en nuestro entendimiento, debido a que ha sido por muchos siglos llevado al engaño, llevado a la oscuridad. Primero vamos a ir al Evangelio en sí. Les pedí que abrieran en Mateo capítulo 11, yo también lo voy a hacer junto con ustedes, y nos vamos a enfocar en uno de los ángulos del Monte Santo. Ustedes conocen, esto también vamos a ver cómo lo dinamizamos a través de alguna imagen, un diseño, también haceme acordar, Pía, que lo hablemos, que nosotros tenemos, por decirlo así, 3 columnas fundamentales donde se apoya nuestra estructura de trabajo, nuestra propuesta de trabajo. Le llamamos las 3 grandes. ¿Cómo le llamamos? Decimos de nuevo, 1, 2, 3. Las 3 grandes. Y son, a ver si repiten detrás de mí, la gran vocación, el gran mandamiento y la gran comisión. Hoy quiero hablar de la primera que vemos en el Evangelio de Mateo. Años atrás, en otros momentos de nuestra historia ministerial, cuando no estábamos todavía proféticamente en las naciones y tampoco, por ende, apostólicamente en otras ciudades, yo, siendo influenciado por la buena doctrina bíblica que recibí en la denominación donde hace pocos meses caminé, y también influenciado por autores que expertos en la eclesiología, como se le llama a la ciencia que dentro del cristianismo estudia cómo debe funcionar una iglesia, yo siempre tomaba 2 columnas y es más, en los seminarios de vida hacíamos énfasis en el gran mandamiento y la gran comisión. Pero, gracias al Eterno, cuando nos llevó desde sus fiestas, primera cosa que nos hizo transitar, las Moadín, sus citas divinas, y luego desde allí entender que se las podía celebrar con mayor detalle, con mayor perfección, yendo al estudio de la Torá. Esa transición me llevó a darme cuenta que no eran 2 columnas, eran 3. Un monte tiene la figura geométrica de un triángulo, ¿verdad? Me van siguiendo. Pero si teníamos 2 puntos nomás, podíamos armar solo una de las aristas o verticales, pero nos faltaban las otras 3 porque solamente teníamos 2 puntos de contacto. Con un tercero ya no son 2 puntos que definen una línea, sino que eran 3 puntos que definían una figura, le daban forma a la marcha. Y esto fue lo que nos pasó. Quizás mientras teníamos la línea trazada por el gran mandamiento y la gran vocación, nuestro ministerio fluía como fluyó, en la gracia del Señor, multitudinariamente, especialmente atrayendo a muchas personas que palpaban algo al entrar acá que aún se palpa. La Shejiná del Eterno, su presencia cuando el pueblo adora y atrae la manifestación de la misma, y también la unción del Espíritu Santo haciendo sanidades en medio de nosotros. Pero eso es un lineamiento, y los lineamientos pueden ser buenos, pero no tienen la fuerza que tiene una figura. En este caso la figura es un triángulo, porque justamente, y repito, al aparecer este otro punto, que lo tomamos como columna, que es la gran vocación, nos damos cuenta que nadie puede cumplir el gran mandamiento y mucho menos hacer bien la misión en la cual nos enfoca la gran vocación, si primero no aceptamos el llamado de Dios para nosotros. Y en esto quiero que todos me escuchen, y especialmente las personas que se dan el lujo de faltar y mucho, y no se dan cuenta que en este lugar, esta mesa que yo ya no le llamo la tercera mesa, porque lo tercero a veces no habla como que es importante, ¿no? Estamos tan llevados a nuestra forma de asociar las cosas con las competencias, por ejemplo, lo atlético, lo deportivo, que el primero es el campeón, el segundo es el subcampeón y el tercero es alguien que, bueno, hizo el esfuerzo y le faltó. Entonces, con esto que Judá le llama a la tercera mesa así, por su orden, tercera mesa, ellos la tienen y la hacen bien, pero tienen un problema. No tienen un maestro que les lleve a pensar en que la tercera mesa en realidad es el inicio de algo mucho más grande de lo que el Shabbat habla. El Shabbat nos habla de la primera parte o la primera fase que Dios ha diseñado en su plan de salvación para hacer que la muerte vaya desapareciendo de este lugar.
Esta semana hemos hablado y hemos empezado a hablar, porque las demás para allá de la Torá nos van a llevar a lo mismo que ahora voy a decir, el énfasis que tiene Yahvé de hacer que entendamos que Él es un Dios de vida, que ama la vida. ¿Alguien más se suma? Él ama la vida y no la muerte. La muerte también está en su voluntad. Hola. No pertenece al ámbito de otro dueño, sino tendríamos que estar adorando a dos dioses. Pero nos olvidamos de hacer la confesión, en momentos más, hágame acordar que la hagamos, solo adoramos a uno. Pero el que la muerte esté en su voluntad no significa que esté en su voluntad de propósito. La muerte es una fuerza necesaria, especialmente la muerte ontológica y la muerte física más particularmente, que tuvo que ingresar al ser humano que nunca fue planeado para morir. Las demás criaturas sí, el resto de las criaturas físicas, desde lo animal y o lo vegetal, deben morir. La muerte biológica a ellos no les afecta desde la muerte ontológica. ¿Estoy explicándoles bien? Les pregunto a todos. Entonces hemos visto esta semana que Dios dice, cuidado, porque ustedes están llamados a participar de mi santuario. Y en el mundo venidero hay una fase llamada el milenio o era mesiánica, donde quien va a desaparecer por 1000 años, porque va a quedar encerrado, es el oponente. ¿Entienden qué hablo? Pero luego que se acaba allí el capítulo 20, que está la descripción de esto que dije, aparece el capítulo 21 y el 22 inclusive, con un evento que es el diablo soltado, las naciones de nuevo rebelándose contra el Eterno, y luego ya la victoria definitiva del Mesías sobre el mal, el gran trono blanco, la gente siendo enjuiciada, y allí inaugurado el Gehenna para corregir a una frase que tuvo mal dicha, no porque él no lo entienda, sino porque quizás al decirla mal la interpretamos mal nosotros. El Gehenna, si bien está antes de que todo existiera, no ha sido estrenado, por decirlo de una manera, ¿sí? Así que nadie está hoy en el Gehenna, pero sí muchos ya están destinados a ese lugar. ¿A dónde quiero ir? Tu llamado es más grande de lo que te imaginas. Cuando teníamos solo aquellos dos grandes, gran mandamiento, gran vocación, teníamos un lineamiento, amar a Dios y en ese amor salir a buscar a muchos que quisieran amar a Dios. Pero ¿por qué muchos no se quedaron? Porque muchos no estaban aceptando el llamado. ¿Cuál llamado? El que vemos aquí. El llamado a un santuario que nos espera y que en dos facetas va a acabar con la muerte definitivamente. El postrer enemigo no es el diablo, epíteto que se le aplica a Satán. El postrer enemigo es la muerte. Y por eso recién decía que en esta mesa está el llamado o el recuerdo, la memoria de que fuimos llamados a estos tres grandes, la gran vocación, el gran mandamiento y la gran comisión. Pero entendiendo que esta mesa no es tercera, no se recedea, por eso la cierro, no es tercera porque pobrecita hizo el esfuerzo. Esta es en realidad la mesa primera de un tiempo, una temporada, un lapso, no sé cómo ponerle el nombre, donde no va a haber ni tiempo ni espacio, donde vos y yo, al menos al ser santuario del Eterno, vamos a gobernar en una dimensionalidad superior al Gan Edén, donde cayó Adán, sobre las naciones y también sobre otras esferas celestiales. ¿Querés llamarle otros sistemas solares? Amén. ¿Querés llamarle otras sefirot celestiales? También amén. Quiero organizar mi mente en este momento y lo hago leyendo el Evangelio. El Evangelio de Mateo capítulo 11. Sabemos que dice así, voy a leer desde el 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y empieza la gran vocación, diga la gran vocación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es
me carga. ¿Por dónde quiero yo ir? Por hacerles ver algo muy fuerte que en este Pesaj, una vez más, tenemos que recordar. Nosotros fuimos llamados a estar unidos a la libertad. Mateo 11, 25 al 30 es lo que, de alguna manera, ustedes ven allá lo que Deuteronomio 20, 10 decía. O sea, atención, Yeshua con su llamado se está sujetando a la Torá. Repito, Yeshua siempre se sujetó a la Torá. Pero Yeshua está hablando de un yugo que en Deuteronomio justamente se avisa, ya quizás salga, y tiene que ver con esto, y acá quiero llegar a la siguiente, de que Pesaj, diga Pesaj, en el primer mes, el mes de Nisan, fue la propuesta del Eterno de todo un caminar. Vamos a esperar entonces la lámina. Esto que ven ahí, de alguna manera ilustra todo nuestro proceso de aceptar que fuimos sacados de un yugo llamado sistema opresor para que sigamos en otro yugo que se llama el reino de Dios desde mi corazón. Y ahí está el trabajo que vamos a tener que hacer durante estos 3 meses. Llegar a celebrar nuestro aniversario de bodas, por dar una ilustración, que tiene que ver con lo que en Sivan recordamos. En Sivan recordamos la entrega de esa alianza que Dios hace al hablarnos de su amor en 10 palabras codificadas, diga el decálogo. Ese Aseret Hadibrot, 10 palabras de poder, 10 palabras de poder creativo, 10 verbos para crear con amor. Tiene tantas acepciones que en griego se le encontró decálogo, que significa 10 palabras de acción, 10 palabras de poder, y que lamentablemente después a usted y a mí, en los dogmas cristianos, le hicieron creer que se llaman los 10 mandamientos. Nisan es la Pascua. Es el encuentro de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, representado desde el Pesaj allí con Moisés, en Misraín, 15 siglos antes de nuestra era común, por ese Cordero que cada padre después, año tras año, en ese mismo tiempo, en esa misma temporada festiva, traía y sacrificaba. Luego venía Shavuot, el Pentecostés, la fiesta de las 7 semanas, diga 7 semanas, donde se entendía que cuando se salió de Egipto, se salió con un llamado que está bien claro allí en Éxodo capítulo 19, versículo 6. El pueblo de Israel debería convertirse en una nación sacerdotal. Y esa nación sacerdotal, para lograr hacerlo, debía purificarse. Con la que escuchábamos en la Hastara, queda bien claro que el número 7 tiene que ver con lo séptuple de Dios. Lo séptuple de Dios se conecta con un proceso purificador, diga proceso purificador, para que entendamos que no fuimos liberados del sistema para nosotros vivir como creamos, como pensemos, porque después de todo cada uno con su verdad, pero yo a Dios lo veo así y yo sé que Dios me comprende así como yo lo veo. Bueno, vos decís que Navidad no, pero a mí Dios hasta acá no me ha matado, he celebrado Navidad y mi marido y yo estamos más unidos, mis hijos más contentos, le saco Navidad a mis hijos y ¿qué le doy? Y con cosas semejantes sale ese, yo creo que si amo a Dios, Él también me comprende que mi forma de amarlo es una adoración sincera y por lo tanto digna de ser aceptada. Pero nosotros nos damos cuenta que ellos salieron de allí para no tener que practicar la sinceridad en el servicio, sino que comenzar a dejarse procesar para que se entendiera que la boda, traducida como servicio a Dios, no es solamente en un culto o en una fiesta navideña, o ni aún en las fiestas judías que hoy las raíces hebreas también llevan a muchos evangélicos a celebrar. Nisan es un camino que se abre y termina en Sivan en cuanto a un proceso de purificación que incluye ese mes que está en el medio, el mes de Iyar, que tiene algo preciosísimo, la valoración de tu propio día, porque cada día de tu vida cuenta. Esa frase no debería ser simplemente afirmada por tu amén. Amén. Debería ser ahora anotada y debería ser cada día confesada. Así como en el conteo vas a hacerlo, como te lo enseñé, porque cada día cuenta. Cuando ya no estemos en el conteo, sigue diciendo que lo que cuenta en tu vida es tu día a día. Estoy dando una propuesta que el Eterno reveló. Conteo del Homer.
es un ejercicio de un proceso purificador de la peor toxicidad que trae lepras inimaginables. Esa toxicidad, esa impureza es una muerte, una forma de la muerte ontológica, ansiedad. Y si bien al decirlo a los que son de rememorar canciones por medio de palabras, les puede venir el famoso bolero Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor. Quizás con el bolero mismo que humorísticamente voy aplicando, hablo de que la ansiedad es llorar lo que se perdió creyendo que el futuro será peor. Hoy te propongo que empieces a sentir que hay alguien que te musita, te habla suavemente al oído palabras de amor, que es la Torah misma en el diario vivir. En el llevar el yugo de que cada día te debes levantar a hacer tu oración de la mañana, Shaharit, y desde esa confesión donde tenés que hablar de lo que está en Deuteronomio 6, Shema, Israel, Yahvé, Eloheinu, Yahvé, Ejad, hablar que amás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y todos tus recursos. Musitar, que Dios te musite, que te hable suavemente, musicalmente al corazón. En el diario vivir evita que haya momentos donde Dios, por haberte desconectado, te diga, no te acerques hasta que no quedes puro. Una internación seria en el hospital está muy conectado a lo que aprendimos esta semana. Tus intoxicaciones de muerte no le permitieron a Dios evitar esta manifestación de su amor. Que estés en el hospital pensando lo valioso que es la vida íntegra. ¿Estoy diciendo algo que no se entiende? ¿Quiénes de los que están acá dicen, yo entiendo mejor que nadie lo que usted acaba de decir? Muévame su mano. Y con eso se va rompiendo otra idea. Que la enfermedad, el mal, el tratamiento, el proceso médico lo trajo el enemigo que me odia. Apóstol, ora, porque el enemigo me quiere matar. Primero, ningún apóstol orando ha logrado que un enemigo no mate a otro. No es bíblico. Y segundo, si el enemigo logra, siendo representado en esa entidad llamada príncipe de la muerte, hacer que te vayas de acá, según 1 Corintios 11, cuando habla de este pan, a vos que estás en Yeshua, fue Dios quien quiso arrancarte para que no siguieras perdiéndote ni perdiendo a otros. Voy a hacer un comentario muy personal, pero estoy muy alegre de sentir que el cinturón no me está funcionando. Eso significa que has valido la pena algunas dietas. Y volviendo a nosotros, sí es bueno sentirse alegre por el peso excesivo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿cuánto más alegrarnos por este proceso donde Dios nos permite sacar el peso excesivo de nuestra alma? No son muchos los que están haciendo conteo del Omer, ustedes lo saben. Si no, el Espíritu Santo no hubiese insistido desde la boca del diácono, después del otro servidor. Yo cuando ellos hablaban conteo del Omer, el Espíritu inmediatamente, es que ellos no lo hacen, es que ellos no se levantan, es que ellos no lo dicen. Y por eso tu vida no es próspera. Porque en el conteo del Omer, al saber que cada día cuenta, ¿qué tipo de fuerza llamada ansiedad puede vencerte? Y entonces el estrés, el bueno, te permite llegar en el día a las metas, porque el estrés es bueno o no, gente que entiende de biología. Si no tuviéramos estrés, no te saldríamos así apurados a hacer las cosas, ¿verdad? Lo malo es cuando nos sobra el estrés y nos vamos con el estrés a la cama y antes vimos todos los mensajes de WhatsApp de todos los grupos donde estás, ahí durmiendo abrís la pantalla para que el apóstol no me rete. Yo no he nombrado a nadie. Y te dormís con la pantalla así. Uno de los generadores más fuertes del estrés malo. Porque las pantallas, en la luz que usan, aumentan una ansiedad que ni siquiera tiene fundamento en tu alma. Por eso hoy quiero que hablemos de esta gran vocación. La canción que cantábamos recién es maravillosa, es muy bíblica, pero desde los conceptos de la gente evangélica hace pensar de que hay algo que ya no necesitamos. Esto último que aparece simbolizado con las dos piedras, la Torah. ¿Me explico? La gente dice, no necesitamos la Torah, si total tenemos hoy a Yeshua. ¿Y por qué lo dice esto? Vamos a ir a Hechos 15. Les voy a contar lo que últimamente el Espíritu me ha dicho, trabajalo, porque es desde donde a mí también en el seminario teológico me lo hicieron creer. Y todos tus amigos evangélicos dicen esto. Y todo cristiano dice esto, salvo los católicos que al no conocer la Biblia, gracias a Dios, no tienen esta mala interpretación. Voy a corroborar que lo haya escrito bien en mis apuntes. Sí,
Hechos 15:10. Hechos 15:10. ¿Ya tienen todos más o menos para que yo lo lea? Bueno, espero al que dijo no y leo. Y de paso tomo un tecito. Ahora sí. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Quien está hablando es Pedro, ¿sí? Y esto que está diciendo Pedro, o sea, si ustedes ven más arriba, está diciéndolo allí en un concilio que se ha tomado, donde los fariseos que aparentemente han entrado al camino, no han entrado desaprendiendo, sino que han entrado exigiendo algunas cosas que según ellos pertenecen a la Torá. Pero no voy a hablar del contexto histórico, que enseguida lo amplío, sino que voy a hablar de la interpretación errada de tu historia, de mi historia, de nuestros tiempos, que viene de otros siglos anteriores. En base a este pequeño versículo y en base a esa pregunta que hace Pedro, la gente del cristianismo, o sea, cuando digo la gente, digo del liderazgo teológico, ha sostenido que Pedro está criticando la idea de que la Torá sigue vigente en medio de los discípulos. No sé si me expliqué. Ellos, los teólogos cristianos, dicen, ven, Pedro mismo está dando a entender que ya la Torá no se debe vivir, no se debe imponer. Pero acá Pedro no habla de la Torá. Acá Pedro habla de un yugo difícil de llevar. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Un yugo relacionado con la forma de interpretar la Torá que los padres de ellos, de esa generación, también habían estado considerando. O sea que Pedro está contraponiendo en su discurso el yugo de los padres a un nuevo yugo que ha aparecido, que no habla de una nueva ley o una nueva Torá, habla de la misma Torá, pero en una forma mucho más ligera y fácil de llevar. Y es ahí donde yo quiero que vean de nuevo esa imagen, donde en el conteo del Homer está el símbolo de lo que vemos aquí. Iyar y su símbolo del toro. Por eso en griego Iyar se traduce Tauro. El famoso búfalo también es el representante de esto, ya que algunos asumen de que en el Oriente, particularmente a un búfalo pequeño, se lo podía adiestrar para que fuera un toro por manso, de trabajos agrícolas. Y por ahí creo que me engancho en un pequeño short de YouTube que me permite que, ya sé que en otros tiempos he hablado de esto, pero yo creo que no viene mal que recordemos cómo en una actividad agrícola primigenia, la revolución primera que hubo en la tierra fue justamente la agrícola, hasta que vino la revolución industrial, donde va a aparecer una tecnología que se agigantó en los pasos. Todo se hacía así, como a hoy, y esto que van a ver se sigue haciendo en algunas regiones rurales. Creo que alguna vez que puse algo parecido, más largo, lo podíamos apreciar desde, creo que una zona de Perú, y en aquella oportunidad Andrés Larrea nos confirmaba que eso todavía en zonas de Perú es. Bueno, miren este short, es muy cortito, así que enfóquense para verlo, por favor. Aquí estamos en Churchol y así se siembran las tierras en altura. Ahí los bueyes vienen subiendo. Un lindo paisaje para poder trabajar, es precioso. La segunda carreta. Por lo tanto, cuando Yeshua hablaba de su yugo, Israel inmediatamente lo entendía con ello. Pero fíjese que así como escuchaban niños asombrarse de ver escuché a uno cercano acá, esas vacas enyugadas, seguramente muchos jóvenes más grandes o algunos adultos inclusive, cuando han leído la escritura y van a la palabra yugo, les es muy difícil hacer la primera asociación de la cotidianidad. ¿Te pasó alguna vez, verdad? Él es siempre sincero. ¿A cuántos le ha pasado que leían la palabra yugo y no la captaban tan rápido? Muy bien. Y fíjese, venimos desde chicos, quizás escuchando, no sé, católico, evangélico, este tipo de cosas, pero por no interpretarlo en la primera asociación con una tarea bastante complicada, porque lograron ver la característica de lo que había allí, un trabajo mancomunado.
había un colectivo configurado por un equipo de 2 animales, más el que sería su amo, haciendo una tarea tremenda, transformar ese territorio. Y acá es donde voy. Cuando Dios nos permitió desde la unción del Espíritu Santo, sin perderla, porque eso es lo más bueno, no la hemos perdido, llegar a estos grados de entendimiento, nosotros no podemos ponernos en soberbia de decir, estoy en un ministerio que entiende lo que es el yugo, porque en realidad lo que quiero que entiendan es el llamado que Dios está haciendo a través de esto, mis amados. Les quiero mostrar una figura, una lámina, donde van a ver lo siguiente. Por favor, la siguiente, chicos. Allí ustedes están viendo, arriba la ven, la letra Aleph, ¿logran verla? La letra Lamet, de derecha a izquierda siempre, ¿verdad? Ya lo sabemos eso, ¿sí? Digan detrás de mí, Aleph, Lamet, Hei, Yod, Men Sofit. Men Sofit significa men final, ¿sí? Sofit es final, ¿está bien? Repetimos rápido, Aleph, Lamet, Hei, Yod, Men Sofit. Esas letras son las que usted conoce. Desde que estamos en lo hebreo más o menos, menos, ya puede visualizar ese estilo. Pero la primera vez que el hebreo empezó a escribirse, no se escribía tanto en signos tan estilizados, sino que los signos eran más bien iconográficos, es decir, que representaban alguna figura. Y yo quiero que vean esto, porque ¿saben qué están leyendo con esas letras? ¿Qué dicen esas letras todas juntas? ¿Qué palabra dicen? Todos decimos Elohim, más fuerte, Elohim. Y resulta que la palabra Elohim tiene que ver con el yugo que se le da a un buey. Por eso la Aleph en su inicio era una cabeza de buey. La Lamet era una especie de bastón o callado de alguien que maneja animales, hacienda. Luego teníamos la Hei, que es una persona que recibe aliento al levantar sus manos y respirar. Y luego tenemos la Yud, que era la mano derecha, la mano del trabajo. Y por sobre todo, la Men significa las poderosas aguas de un océano. La Men Sofit, la del final, representaba las aguas de los mares. ¿Por qué le enseñó esto? Porque cuando Yeshua hablaba de yugo, no solamente la gente entendía un instrumento como el que vieron ahí, uniendo esos 2 animales ahí en Chile. ¿Me van siguiendo? Sino que la gente además entendía un mensaje. Comenzar a ser los representantes de Elohim. La propuesta que Yeshua hace es, miren, el poderoso aliento de trabajar con autoridad es lo que puede hacer que tu fortaleza cambie tu vida y desde tu vida cambie el entorno. Lo cierto es que esta frase, que significa la palabra Elohim, mirada desde la pictografía, desde las letras pictográficas, es como los hebreos lo entendían en los tiempos de Yeshua. Pedro no hablaba del yugo que tuvieron nuestros padres. Quiere decir que esto del yugo no era simplemente lo que ahora van a ver. La siguiente, por favor. O sea, repasemos lo que vamos viendo. Se hablaba de yugo y aparecía inmediatamente esto que allí está. Un instrumento de madera, lo vieron en ese short, al cual se uncen por el cuello mulas, bueyes. Este es el significado que encontré a través de los diccionarios que ofrece Google, y en el que va sujetada la lanza del carro o el timón del arado. En este caso que vimos era el timón del arado. ¿Lo pueden ver? Ahora bien, la idea de yugo siempre era un símbolo de 2 polaridades. La idea de yugo, el instrumento que se usaba para uncir 2 animales, era siempre visto en 2 polaridades. O ese instrumento era para servidumbre o ese instrumento era para servicio. Y acá es donde les voy a dejar esto que aquí aparece. Después lo puedo llegar a expresar, pero la norma que traía justamente una opresión que causaba una fatiga era el símbolo que daba ese instrumento agrícola. Para la mente de Yeshua, para la mente de la gente que convivía con Yeshua, es decir, en la cultura del judaísmo, un yugo, además de ser un instrumento con el cual uncían animales para el trabajo agrícola, representaba un sistema de normas que interpretaban la Torá
Pero especialmente hasta ese momento que Yeshua está hablando, invitando a la gente a aceptar su yugo, generalmente, y es lo que Pedro dice en Hechos 15:10, esa norma había terminado opresionando a los que la trataban de seguir. Y toda persona que se siente opresionada por un sistema de normas se termina fatigando. Y la fatiga ya es una manera de desconectarse. Entonces aparece Yeshua y vuelve aquí con esto de una vocación en Mateo 28:30. Dice Yeshua, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán fatiga para vuestras almas. Grítenmelo, hallarán descanso para vuestras almas. En base a eso, antes que vuelvo a pedir a los chicos que se vuelvan a la anterior, porque quiero aquí enfatizar algunas cosas. En la época de Yeshua, y evidentemente por lo que Pedro dice después en el concilio de Jerusalén, la Torá era un yugo intolerable. ¿Qué piensan ustedes? ¿La Torá era realmente algo que había que sacar porque ya no se toleraba la opresión que causaba, fatigaba a todos? A ver que van bien. El no es primera respuesta, perfecto. Creo que Sofía te escuché. ¿Qué cosa? Repito lo que ella dijo que está correcto. Era la manera de interpretar a la Torá, o sea, el cuerpo de doctrina, el cuerpo de normas para interpretar la Torá y vivirla, impuesta por maestros que hacia ese momento habían aparecido. Entre ellos, por ejemplo, los maestros más influyentes que eran los fariseos. Recuerden, los fariseos persiguen al maestro porque no lo quieren reconocer Mashiach. ¿Cuántos escucharon o pudieron ver también el aula virtual de hoy? Muévame mano derecha. Pregunto a todos los que levantaron la mano. ¿Les gustó? ¿Se entendió? Difúndanla. Porque es una manera de ir rompiendo el miedo que tus amigos tienen a esto que estamos haciendo, estudiar la Torá, pero no como los pastores quieren que se estudie, porque los más peligrosos aquí, más fariseos, a nuestra historia hablo, son los pastores evangélicos de estos tiempos. A los sacerdotes no les importa esto que está pasando, porque ellos ya tienen un yugo que les ha dado resultado durante 1500 años, ¿o no? Muy difícil que el que es católico practicante se salga del catolicismo. Su yugo le da resultado. Lo que no da más resultado es la iglesia evangélica, que ya está entrando a considerar en sus diálogos el tema de la agenda LGTBQ. Porque imagínense una persona evangélica que aparece con un nene que en su documento todavía se llama Elizabeth, pero ese nene se hace llamar Pedro. Los pastores, ante no manejar un sistema correcto de normativas que vienen de la instrucción, van a verse obligados a ir al corazón pastoral falso de amar a la gente como es, dejando que la gente haga lo que al fin le hace bien, si Dios es amor. Aquí entonces, ya que me respondieron bastante bien, estamos viendo acá en el Hechos 15, cuando habla Pedro, una discusión respecto a qué había que hacer en las comunidades con la gente que no venía del judaísmo, los llamados goyim, tradúzcanme goyim, gentiles. ¿Y qué se reclamaba? Se reclamaba que si realmente estaban siguiendo a Yeshua, y esto lo decían los supuestos ex fariseos, ellos tenían que volverse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero cumpliendo la Torá como el yugo de los fariseos había hecho, ya que hasta ahí era el más efectivo a la hora de ser justos. Pregunto, ¿Yeshua no decía que la justicia de los fariseos era una justicia alta? Pero les dice a los nuevos, a los que están en su yugo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no son dignos de mí. Quiere decir que en el yugo que trae Yeshua, en la forma de enseñar, en el sistema de normas que él trae, no hay opresión, porque todo el mundo puede llegar a hacer justicia, amar la misericordia y por sobre todo caminar con mansedumbre y humildad delante de Yahvé, que a la larga o a largo plazo es el producto definitivo que la Torá quiere ocasionar en cualquiera que la estudie. Así que aparece Pedro y está objetando a estos fariseos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y vuelvo a decir, ¿qué dicen los comentaristas cristianos que dijo Simón Pedro? Exactamente. Ellos dicen que dijo algo así: ¿por qué están obligando a los gentiles a guardar la Torá si nosotros y nuestros padres no pudieron? Pregunto, ¿dice así Pedro?
O sea que ellos tuercen lo que Pedro no dice. Y algo torcido no se llama iniquidad, no es lashon hará. Así que si ustedes entienden qué es lo que quiso decir Pedro con la palabra yugo, él jamás se podría atrever a referirse a la Torá como un yugo insoportable, como un yugo de servidumbre y opresión, como un yugo de fatiga, porque justamente la Torá es el producto final que Dios le entrega para que la gente que salió del peor sistema de opresión, el materialismo egipcio, no vuelva hacia atrás, sino que entendiendo que ese yugo llamado Torá lo hace cónyuge viene de ahí, el que lleva con el otro el mismo yugo, lo hace cónyuge del Creador. Lo que se va a generar en esos judíos o esos israelitas es la capacidad de ser corregentes de esta creación, gente que puede regir a la creación, con lo que también aquí Carlos habló, producción de milagros, milagros que no hacen que la gente venga a tu vida, a mi vida, a este lugar, como el médico brujo que me sale más barato que lo que la obra social me hace pagar al médico de mi, o la atención particular de un médico. Estuvo muy bien llevado lo que él nos dijo, y también quiero felicitarlo porque quizás la tentación de otro hubiese sido agarrar las dos pasajes, hablar de Eliseo, Naamán, y también explicarnos los otros, lo de los leprosos. No, él decidió enfocarnos en uno, y está muy bien eso. Pero más allá de esa felicitación, quiero yo agradecer al Señor que Él nos ha llevado a que justamente Pedro, con esto que acabamos de leer, está diciendo, miren, la Torá no es el problema, la Torá es lo que a mis padres y a los padres de mis padres se les estuvo enseñando cómo practicarla. Recuerden que había dos Torá y sigue habiendo. La Torá escrita, que es la que se recibió en Sinaí, y la Torá oral, que es la que luego se va a escribir desde estas producciones como el Talmud, donde está el Midrash, donde se recopila lo que siempre se fue transmitiendo de generación en generación, de Moshe a Aarón, de Aarón a sus hijos, de sus hijos a los jueces del Sanedrín, de ahí a todos los distintos sabios, profetas que aparecían en la historia de salvación del Señor. El problema no está en esa Torá oral, sino cuando la Torá oral comenzaba a tener más explicaciones. A la Torá oral se la llama alajá, diga conmigo alajá, ley necesaria. Porque nosotros sabemos que la Torá dice que guardamos el Shabbat, ¿sí o no? Pero necesitamos saber, y más al no tener templo, cómo hacerlo correctamente en algunos pasos. Mesa que hicimos anoche, mesa también la del almuerzo del sábado. No sé si me explico. Y así podemos tener otras cosas. Pero las halajot, o las leyes necesarias, especialmente en la época previa a que apareciera el maestro con esta vocación de Mateo 11, tenía explicaciones de los fariseos, con muchas más halajot, eran las halajot de las halajot. Es decir, ¿puedo traducirlo a nuestro idioma? Para Yeshua y para nosotros leyes innecesarias. Pero que hacían creer que porque explicaban mejor lo explicado, podía la gente hacerla sentir como más libre de poder practicar las cosas bien. El problema es que llegamos a un momento que sentían miedo, ¿y si no lo hago así? ¿Y si no lo hago así? Y ahí estaba la opresión. Yo quiero aquí ir a lo que recién en la Luna Nueva leíamos en el Salmo 19:6, y lo vamos a decir de memoria. Lo leo tal cual la versión. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte al alma. La pongo, en vez de ley, que es incorrecto, pongo la palabra Torá, ¿sí? La Torá del Eterno es perfecta, que convierte al alma. Salmo 19:7. Lo dice detrás de mí. La Torá del Eterno es perfecta, que convierte al alma. La decimos por segunda vez, y en la tercera vez lo vamos a decir todos a la misma vez. Segundo, yo primero, después usted. La Torá del Eterno es perfecta, que convierte al alma. 1, 2, 3. La Torá del Eterno es perfecta, que convierte al alma. O sea que Pedro no está dando contra la Torá, porque estaría dando contra la gran comisión que Yeshua le ha dado. O Yeshua no hacía énfasis en la capacidad de regresar, teshuvá, convertirse, arrepentirse. ¿Sí o no? Pedro además, si hubiese estado diciendo lo que dicen los cristianos, ¿cómo era que dicen los cristianos?
A ver, ¿cómo era que dicen los teólogos cristianos? Más fuerte, grítamelo. Sí. Hay pocas palabras, la Torá es intolerable, dicen los teólogos, que está diciendo, pero Pedro no puede ir contra lo que escribió el salmista, nada más y nada menos que el rey David, tremendo profeta, tremendo amante de la Torá, ¿o no? Y mucho menos contra el hijo de David. Porque no dice Mateo 5, 17, 18, lo sabemos de memoria casi, ¿o no? No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para dar cumplimiento pleno. Porque de cierto os digo, estoy en el 18, voy a leer hasta el 19, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los seres humanos, a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, está hablando a mí, a ti, a alguien acá, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y me encanta cuando Pablo le escribe a su hijo Timoteo, su hijo apostólico, y le dice allí en la primera carta, versículo 8, 1 Timoteo 1:8, 1 Timoteo 1:8, se los leo. Pero sabemos que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. O sea que hay alguien que la está usando legítimamente. Y en este caso, volviendo a Pedro y al concilio, no era Yeshua, sino los fariseos que habían puesto un yugo intolerable. La explicación de las halajot que explican la ley oral, que explica la Torá. Yeshua dice, vengo a traer la Torá. Y mi halajot no es complicada como la de ellos. Si tienen en cuenta de este punto de vista que acabamos de leer, quiero leerles también lo que dice Pablo, ya que hablé de él, Romanos 7:14, anótelo, Romanos 7:14. Leo, porque sabemos que la Torá, ¿quién? Es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Es problema la Torá? Lo leo de nuevo, perfecto, lo leo para ver si tu respuesta la podés cotejar, pero es perfecta. Porque sabemos que la Torá es espiritual. Voy a sacar el más, porque aquí equivale también. Pero soy yo el carnal, vendido al pecado. ¿Es problema la Torá? ¿Quién es el problema? Muy bien, diga yo. Y ahora sí todos podemos decir yo y poner tu nombre. Así que teniendo en cuenta este punto de vista tan positivo sobre el valor que es tener la Torá, Pedro no se pudo referir a ella como un yugo que nuestros padres y nosotros no pudimos llevar, intolerable, insoportable. Porque Dios nos ama, nos dio la Torá. Pedro lo sabía, cualquier judío lo sabía. Y por ejemplo, un judío como Yohanan o Juan, cuando escribe su primera carta llamada para nosotros, o conocida primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 3, dice algo fuertísimo. Pues este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios. ¿Qué es lo que va a describir? Digamos todo, el amor a Dios. ¿Quién ama a Dios acá? Muévame mano derecha. Vamos a ver. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos, márquelo, subráyelo, sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. En la época de Juan, de Pedro, de Yeshua, la literatura que se escribía hablaba del yugo de la Torá, refiriéndose a las explicaciones o enseñanzas, como decía Sofía, que los maestros habían generado en una estructura de normas que supuestamente le permitían a la gente vivir la Torá para traer el reino de los cielos. Por eso también al yugo de la Torá se le llamaba el yugo de los cielos, o el yugo de los mandamientos, o también se lo conocía como el yugo de la Teshuvá. En pocas palabras, los yugos para lo único que sirven es para que entendamos que el que nos conduce, recuerdan el instrumento agrícola, el que lleva el bastón de mando, no nos quiere en servidumbre que oprime, que nos fatiga, que nos lleva a la ansiedad, que nos lleva al desánimo, que nos lleva del desánimo a la depresión, etc. Nos quiere enyugados a la verdadera libertad, la de no hacer las cosas a mi manera, sino de entender que estoy aquí para cumplir un propósito, que la luz infinita, que en el vientre de mi madre, lo vimos esta semana,
permitió que yo sea una chispa de luz de Él aquí en la tierra, me permite entonces a mí ser de tal manera luz del mundo que se irradie de mí lo que significa el reino de Dios. Cuando había un maestro, diga un maestro, o sea un rabino, ¿verdad? Ese rabino podía agarrar la Torah y decir, miren, para poderla practicar, mírenme a mí, júntense conmigo, vengan a mí y lleven mi yugo. Es decir, compartan conmigo todos los días cómo yo interpreto, estudio la Torah y además la vivo. Háganme preguntas. A eso se le llamaba el yugo. ¿Querés preguntar? Ahí te doy lugar. A eso se le llamaba yugo en esa época. A lo que un sistema de enseñanza de un maestro permitía a la gente no aprender como ustedes, sino convivir con el maestro y como él llegar a vivir la Torah para que todos los que eran de Israel y los que estaban más allá de las fronteras, porque vimos a Naamán no era de Israel, pudieran renunciar a la falsa adoración, a los dioses que no son reales y se dedicaran a santificar y unificar con sus acciones al único Dios verdadero, Yud, Het, Vav, Hei. Pregunta, por favor. Dale, hacela y yo la digo para la transmisión. Ah, bien. Eso es saber. Él dice, usted hace tiempo nos enseñó que justamente en la actividad agrícola, un buey que por primera vez iba a arar no podía ser puesto con el yugo con otro buey que también fuera novato. Tenía que tener experiencia en el arar. Por eso le llamaban yugo. A ese conjunto le llamaban yugo. Yo no sé si queda claro este punto porque quiero pasar lo que él me está pidiendo y ahí no necesito como volver a interpretar porque me ayuda a cerrar. Quiero saber si quedó claro. O sea, lo que Pedro dice al decir, mira, lo que yo estoy rechazando es lo que hasta cuando yo era adulto inclusive no me dio resultado. Era bueno, alcanzaba algo de justicia, pero a la larga en un momento me sentía fatigado. ¿Ustedes quieren que a los que vienen de los gentiles le impongamos eso? No, pero no está diciendo no le vamos a imponer Torah, porque la Torah no se impone. La Torah la implanta Dios con el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Así que esto del yugo de la Torah no solo estaba relacionado con cualquier enseñanza, sino que en el caso de nosotros tiene que ver con lo que nosotros creemos. ¿A qué se refiere Yeshua cuando dice mi yugo es fácil y ligera mi carga? ¿Sí? Vamos a mirarlo entonces. Por favor, la siguiente, eso, que recién lo vieron. Repasamos, llevar el yugo de nuestro maestro significa interpretar y aplicar la Torah como nuestro maestro la interpretó y la aplicó en su propia vida. Mi silencio es porque me incluyo en esto que voy a decir. Me parece que aún estamos lejos de ello. Enseñando el tercer taller de iniquidad el día martes, Dios me llevó a que abandone un vicio que tengo, inconsciente, que es orar por alguien que viene y me habla de una enfermedad que está transitando. Dios, yo esto lo sé de hace años, lo he dicho, me ha dicho que tengo que imitar a la forma que sanaba mi maestro. Y mi maestro oraba por enfermos, le pregunto a todos, ¿qué hacía? Sanaba enfermo. Es muy difícil, es muy distinto orar para que un enfermo se sane a sanar al enfermo. Y para sanar al enfermo quizás solo hay que decir una palabra o quizás no hay que decir nada, solo imponer manos. Pasa que nosotros con la iglesia evangélica pentecostal, neopentecostal, neocarismática, creemos que la imposición de manos necesita sí o sí ir acompañada de una oración. Y hoy en las iglesias evangélicas, ni siquiera donde se sana, al menos la gente quiere sentir que el pastor o la pastora le ponen la mano y le van diciendo algo al oído. Vea cualquier culto evangélico, de Guatemala hasta Tierra del Fuego, son todos iguales. Desde iglesias muy grandes hasta iglesias de muy pocos creyentes, la gente no entiende nada de lo que grita ese hombre o esa mujer, porque gritan y no dicen nada. Pero lo que sí espera es que al menos me ponga la mano y mágicamente con una palabra que me esté susurrando algo va a pasar. Pues bien, no. Yeshua dice, no vengo aquí a que ustedes sientan de mí la magia que hay en mí. Ustedes van a vivir una vida de poder simplemente si empiezan a interpretar, aplicar la Torah como yo la interpreto, como yo la aplico y vean que lo que yo vivo sí da resultado. Veamos la siguiente, chicos. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. La palabra fácil que sale ahí en griego, recuerden que primero Mateo escribió en hebreo, pero luego en otro momento, y no Mateo, sino discípulos del alineamiento de Mateo, más bien de Santiago, escribieron en el Evangelio en griego. La palabra
fácil, diga fácil, se dice así, que me perdone Laura que sabe griego más que yo, pero es algo así como Christos. La J y la R, ¿sí? Christos. ¿Qué quiere? Me encanta cuando empiezan a intentarlo. Vamos, Christos. ¿Qué quiere decir? Lo que encaja bien, lo que perfectamente encuentra el acoplado. O sea, el yugo, y ahí tiene el instrumento ahí arriba, es hecho a la medida de cada persona, porque va a venir de la relación personal que tengan con Yeshua a través del Espíritu Santo. Yo, si todos los días busco mi relación personal con Yeshua, en el Espíritu Santo no voy a necesitar que me diga un hombre qué decisiones tengo que tomar ese día, qué acciones debo realizar en esa jornada, porque ese hombre, que es, como mi caso es mi mentor, me ayuda a que diariamente mi maestro sea mi dueño, Yeshua, a través del Espíritu Santo. Y es ahí donde, buscando el fin, viene esto que decía él. Miren la siguiente. Allí tienen los dos bueyes. Diga, los dos bueyes. Vamos a esperar que pongan todo y se los presento. La palabra manso en griego se dice praos o praotes, que significa lo sumiso y lo educable. Y la palabra humilde se dice en griego tapeinos, ahí sale así escrito, tapeinos, humilde, y significa el que ya tiene su voluntad baja o ya anulada. Desde lo que nos decía Isaac, recordando la enseñanza, bien Isaac. ¿Cuál de los dos bueyes recibía el nombre de tapeinos y cuál de los dos bueyes recibía el nombre de praos? Escucho Gonzalo Gastón Tapia, grite por favor, porque no le van a llevar el celular, no el micrófono. De acuerdo a lo que dijo Isaac, a lo que Isaac dice que yo enseñé y a esta imagen. Manso es el buey más joven, el novato, muy bien. Exactamente. A ver qué quiere aportar usted, Adriel, dígalo fuerte. No, porque la palabra prao significa educable. ¿Qué es educable, Laura? Que puede educarse, aún no está educado. Es educable, el que está ya preparado para ser educado, pero no hay garantía. En cambio, el tapeinus ya fue educado. ¿En qué fue educado? En ser humilde. Por eso Yahvé, Miqueas 7 dice, te ha mostrado el Eterno lo que espera de ti, ¿o no? Que hagas justicia, ámesla. ¿Por qué no está la palabra manso? Porque primero tenés que aceptar que alguien te eduque. Quiero saber si todos están comprendiendo, como veo que al menos acá algunos me hacen así, varios. Muévame la mano derecha si quedó claro o si no, repito. Ok, bájenla. ¿Quién necesita preguntar por algo que no está siendo claro en su entendimiento? ¿Hola? ¿Mano derecha? Ok, seguimos. Cuando Yeshua habla de su yugo, está diciendo, lo que les vengo a enseñar comienza primero de si quieren venir. Si ustedes cada día se esfuerzan en ser educables. Levántenme la mano los que ya hace 1 año, 2 o hasta 3 años terminaron la educación de nivel secundaria. Levántenme la mano así. A ver, la consigna es, bajen la mano. Cuando vi algunos que están por ser abuelitos en 3 meses más, pero podría ser secundario de adultos, pero ya conozco tu historia de educación. ¿Cuántos han terminado su nivel de ciclo secundario el año que se fue, el otro año o hasta 3 años atrás? Bueno, hasta 4 años atrás, le vamos a incluir 4 años. Levánteme la mano así, por favor. Bien, porque es más fresco esto. Ustedes iban con muchas ganas cada día a la escuela, ¿verdad? Pero con esas ganas de aprender, de que te llamaran a lección, de hacer los prácticos, de estar sentado allí. Pregunté a todos los que levantaron la mano, ¿me hacen así o así? ¿Iban con ganas? No, pero las tenían que poner. Porque había alguien que si no le ponían la gana iba a tomar otra iniciativa y otra directiva. Entonces era aquí eso, aprender a ser praos o praotes. Es decir, aprender a someterse, ser sumiso, es someterme a que me eduquen. ¿Quiénes son los que realmente te educaron? Pregunto a todos los que hicieron ciclo secundario, todos, aún los que llevan más años. ¿Quiénes en realidad resultaron ser tus verdaderos educadores, por ejemplo, tanto en la primaria como en la secundaria? Los padres. Porque a los profesores no le importaba si entrabas o no entrabas.
Y si llegabas tarde, como veo que algunos tienen la mala costumbre, los profesores que mucho ponían tardanza y como mucho iban a hablar de tus padres. Porque llegar tarde también habla de cómo tu mamá y tu papá te educaron. ¿Sí? Entonces, el praot era la primera etapa de alguien que acepta a Yeshua. Es en la mañana el Espíritu Santo el que quiere que le digas buenos días y de ahí en más comiences a hablar con Él y comiences a notar que no se ora con ganas. ¿Quién tiene las ganas locas de orar cada día? Llevo años orando y no me sale orar con ganas locas, pero es comenzar a orar. Incluso cuando era joven y no tenía ganas de orar y sentía que Él me llamaba a orar, empezaba así: pero Dios, vos sabés, hoy no estoy de ánimo, es más, no tengo ganas de orar, con todo lo que viene pasando, con esto, con lo otro, estoy muy desanimado para orar. Y era como que empezaba y después llevaba media hora hablando, una hora, y la oración estaba. Eso es lo que espera el Señor de ti, es su yugo. No es una obligación como quizás los movimientos de raíces hebreas llevan a las personas. Sí o sí, levántate temprano, entonces ponete el talit. No, pero empezá por lo educable de tu alma. Y el producto final lo habrá logrado ni siquiera el Espíritu Santo que está en ti, sino el Padre Eterno que desde su trono le va a mostrar a todas las entidades que habitan en las distintas esferas celestiales que no se equivocó en mandarte a este planeta. El Eterno no se equivocó en mandarte a este mundo. El Eterno sabría que ibas a hacer la cosa bien. Por favor, terminemos entonces viendo esto. Manso y humilde. Un yugo que los fariseos no permitían. Por la conducta de los fariseos, pregunto a todos, ustedes han leído ya, por la conducta que tenían los fariseos en sí, ¿se los veían mansos y humildes? Díganme cómo se los notaba. Soberbios, orgullosos. Y eso es parte de la Lashon Hara. Puedo decirte algo a vos que sos más chico, a vos que estás más grande, a cualquier mujer o varón que me quiera recepcionar desde el corazón. Cuidado con la soberbia de que porque estamos en la Torá, a todos le queremos mostrar este camino que estamos transitando. Comenzá por Yeshua. Comenzá desde Yeshua. Sacate la palabra Cristo porque todos los tuyos conocen a un Cristo que los inocularon desde Roma. Entonces sí, te vas a decir, sí, yo también creo. Veía un live de una persona que habla de nutrición en TikTok, y entonces una persona, no sé qué venían trabajando, porque me metí en un momento que no era, tarde digo, y le decía a alguien, bueno, pero más allá de todo eso también hay que, el chap, hay que creer en Dios, aceptar su voluntad y guardar sus mandamientos. Y esta mujer dice, bueno, no es lo que estamos hablando, pero sí, voy a inventar el nombre, Marisa, yo creo en Dios, que él no cree, y aparte creo en Cristo, y guardo sus mandamientos todos los días. Y alguien se metió, pero sus mandamientos están escritos en la Biblia, ya era cualquier cosa, estaban hablando de que hay que comer en la mañana, con qué se desayuna. Tanto ella como esa otra persona que estaba allí molestando, tienen ese concepto de, ya estoy en Cristo, pero a mi manera. Ya estoy en Dios y creo en Él, pero a mi manera. A la larga eso es un yugo también que no es aceptado en los cielos. Manso y humilde, ahí tienen las dos palabras. Diga conmigo, praos y tapeinus. Abajo tienen la palabra en hebreo. Manso es un shiflut y tapeinus es un anabá. Y con esto quiero terminar. El anabá estaba muy relacionado con los pobres de espíritu. Los que reconocen que tienen un alma llamada a la grandeza, pero aún y así, cuando está avanzando en la grandeza, siempre deciden bajarle el nivel, siempre quieren ser más bien educables. Nadie puede decir, no, porque yo soy humilde, pero quizás alguien puede decir, estoy aprendiendo a ser manso. Y aprender a ser manso es decir, aprendí mucho en lo que he caminado, pero quiero más. Por lo tanto, voy a seguir mostrándome como que nada sé, aunque quizás ya sé lo que necesitan otros saber. Esta mesa es el recuerdo de que la Torá sí es tolerable, la Torá es perfecta, la Torá convierte el alma, la Torá permite que tu corazón no se salga del camino llamado armonía. Estamos transitando el primer día de una semana llamada armonía, Tiferet.
Y la belleza humana solo es cuando un ser humano alcanzó su armonía interior. Y la armonía interior no es sentirte desde una humildad socialmente aceptable, decir, soy humilde, no pido tanto la palabra en los lugares públicos, más yo trato de no hablar porque soy muy humilde, me dedico a lo mío, a ser una buena madre, un buen padre, que a mis hijos nada les falte. Y por ejemplo en esa frase tan diabólica, qué terrible es un hijo que tiene todo. Qué terrible es un hijo al que el padre le da absolutamente todo. Y cuando digo todo me refiero al ámbito de lo material. Porque muchos padres, quizás están acá, o al menos en la pantalla seguro, por darle materialmente todo y que nada les falte, le han dado las peores carencias, sus ausencias, su no verlos crecer. Muchos años atrás yo viajaba mucho, ya salía a las naciones en avión, iba a distintas provincias de nuestro país, o en mi auto, la verdad que conduciendo ahora decía, ¿cuántos kilómetros he conducido en mi juventud, no? O en buses, pero lo cierto es que estaba faltando en una etapa a mis hijos todos, pero fue gracias a esas cosas que la diosidencia de Dios permite, ¿no? Un evento de niños allí en la zona de Papagayos, en un lugar de la Dirección General de Escuelas. Los niños que iban eran los de la pastoral, por aquel entonces incluso no se aceptaba de 5, si no me equivoco era de 6 para arriba, ¿verdad? Pero bueno, fuimos con Laura a estar con ellos, pasar un día y obviamente estaba mi hijo Adriel, lo llevamos, creo que rondaba los 3 años. Y él se metió en algunos de los grupos de trabajo de los niños y en ese instante me acuerdo que la dinámica era una serie de caricaturas, no sé si decirles así, viñetas, ¿no? Colgadas en distintas partes de la pared y los niños en el desafío de ir a buscar la viñeta que expresara lo que ellos estaban sintiendo. Todo muy bien, todo lindo, pasamos el día. En un momento la persona que estaba a cargo de la actividad con niños viene y me dice, ¿puedo hablar con usted, profeta? Y le dije, sí. Y entonces me dice, mire, yo lo dejé a Adriel estar con los chicos y eligió esta foto, este dibujo. Y era una caricatura interesante de un avión despegando, una reja, y detrás de la reja, obviamente del campo de ese aeropuerto, una madre con una hija y unos niños llorando. Y para un padre eso es rápido de interpretación. Mi papá viaja, mi papá no está. Fue en el momento en que empecé a decirle no, y qué fuerza tiene la palabra no para edificar, a muchas invitaciones que me llegaban. Muchas. Y algunas muy buenas. Pero eran muchos días o muy lejos. Y yo no quería faltarle a mis hijos. Me pongo de ejemplo en esto porque todos nos distraemos cuando no queremos que a nuestros hijos les falte nada. Pero en realidad le está faltando lo mejor, tu presencia. Con el yugo de Yeshua, esto que acabo de escribir, podemos generar familias muy diferentes. Dedícate a buscar más de Él. Empezá por ser un shiflut. Te la puse la palabra porque quiero que la busques, para que seas parte de los anabim, los pobres de espíritu. Porque realmente lo que Dios viene a buscar es pobres de espíritu. Si hay pobres de espíritu, el resto de las bienaventuranzas están en esas personas. Que tu alma no se crea más allá de lo que sos. Y cuidado con las emociones que generan sentimentalismos, y hoy querés ser enviado como profeta a las naciones y mañana querés que te caiga el meteorito lo más rápido posible y si es posible solo a vos y no que destruya el planeta. Mateo 11, 28, 30 es nuestro llamado. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo, diga yugo, sobre vosotros y aprended de mí que soy, digan, manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Alguien entiende? En el mismo corazón, uno que es Anab, de los Anabim, un humilde, pero que todavía dice, soy educable. Me presento en estos tiempos, en este conteo, es lo que más quiero. Y es donde más he notado que las puertas se han vuelto a abrir, no las puertas, las fronteras han vuelto a ser abiertas. Es muy poderoso
lo que se viene después del seminario de vida que viene el fin de semana. Tenemos gente de Chubut, Pastor Pablo Netzer va a estar aquí con algunos discípulos de su congregación. Madariaga, vienen 30 personas. 7 creo que son los de Chile, o 5. 5 de Chile. Tenemos gente de Córdoba. Y yo empecé a mirar de que esto se va a volver rápidamente una avanzada, pero yo no me quiero quedar simplemente con que ya soy humilde. Creo que no lo soy, pero sí creo que estoy intentando diariamente ser más manso. No sé si entienden lo que dije. Seguramente soy humilde, si no Él no me respaldaría en muchas cosas, pero no me interesa andar por ahí. Quiero cada día que Él me eduque. Quiero de nuevo su unción, hermanos. Así dijo el Señor. Les voy a leer un oráculo. Anótenlo. Jeremías 6:16. Así dijo el Eterno. Párense en los caminos y miren bien y pregunten mucho por cuáles son las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y entonces anden por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ustedes dijeron, no queremos andar por donde tú dices. El buen camino da descanso para el alma, pero hay que preguntar por él y hay que aceptar el yugo para andar en ese camino. Ellos aborrecieron la Torá y hoy mucha gente de los que vos conocés dicen que la Torá no es para nosotros. Qué bueno que vino Jesús. Sí, amén. Qué bueno que vino Jesús para que la Torá sea realmente una carga tolerable al alma, porque no hay mejor carga que la que te hace saltar a las dimensiones celestes inimaginables. Es fuerte la carga de un cohete que es lanzado hacia el espacio exterior. Su carga de combustible es pesada, pero qué tremenda carga, porque la cápsula del astronauta no llegaría a las alturas si no empezara por esa carga. ¿Quiénes hoy se van a entregar al Señor? Una vez más con ese yugo. Mi yugo trae descanso para las almas, pero no puede ser rechazada la Torá. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Re linda la canción. Pero en el mundo evangélico, si no se habla así, los jóvenes que la danzan van a terminar haciendo este pasito en medio de una discoteca donde hoy no importa ir a danzar para conseguir pareja alguna, sino para ser vos. Porque eso está pasando en el mundillo evangélico. Me escribió alguien, me dice, ay, me divorcié, estoy en trámites de divorcio, me estoy congregando, pero la verdad que encontré en la congregación un muchacho que esta vez sí me ama y me valora. Sé que estamos en pecado, pero estamos orando al Señor para que nos dé la fuerza que la próxima vez no caigamos en un hotel alojamiento. O sea, Dios se tiene que encargar, esa es la idea de los evangélicos. Y si Dios nos permitió llegar a este hotel, venguémonos comadre, venguémonos compadre. Famoso cuento de Luis. Amados, ahí donde te estás riendo, esto es para eso. Que no pierdas la sonrisa de estar comulgando diariamente con lo que este pan te recuerda. Acá hay mansedumbre, acá no hay pecado, acá hay solo pureza. Así te pensó Dios desde el vientre de tu madre. Así te pensó Dios. ¿Lo comemos? ¿Quién hoy se vuelve a entregar así? Es hora de creerlo, ¿verdad? ¿Aceptas el yugo? Mano derecha, por favor. Muy bien. Si no levantaste tu mano derecha, has perdido el tiempo sentado ahí. Y Dios no te mandó a eso, solo sentarte y observar. Te mandó a caminar.